Suscríbete al canal Cesar y la Tecnología. Dale like, comenta y activa la campanita para nuevos videos. Bienvenida o bienvenido a esta exploración sonora. Hoy nos metamos de lleno en un tema clave del audio personal, la relación entre auriculares y amplificadores. Vamos a usar como guía armonía sónica, pero la idea es ir más allá de las especificaciones, sueltas. Queremos entender qué crea esa sinergia real. Exacto. Porque muchas veces se simplifica demasiado, ¿no? Se cree que solo mirando la impedancia del auricular ya está. Y bueno, vamos a hablar de impedancia, de sensibilidad, claro. Pero sobre todo, vamos a poner el foco en un dato que muchos pasan por alto y que es crucial: la impedancia de salida del amplificador. Perfecto. Empecemos entonces por lo básico. La impedancia, los ohms, omega, que es, digamos, la oposición al paso de la señal de audio. Y algo importante, ni alta ni baja es mejor por sí misma. Es una característica de diseño del auricular. Se puede pensar como, no sé, como un agujero en un vaso por donde pasa agua. Un agujero chico, alta impedancia. Uno grande, baja impedancia. Controla el flujo, la corriente. Claro, pero la impedancia sola no nos dice qué tan fuerte va a sonar. Ahí entra la sensibilidad. Se mide en decibeles por miliwatt, dBSPLMW, o a veces por voltio, dBV. Mide la eficiencia. ¿Cuánto sonido, cuánta presión sonora genera el auricular con una potencia dada? Si la sensibilidad es alta, bueno, sonará más fuerte con la misma señal del amplificador. Y acá, justo acá, es donde se cae un mito muy común. Eso de que alta impedancia es igual a difícil de mover. No siempre es así. Para nada. Un auricular de, digamos, 300 ohms puede ser súper sensible y muy fácil de alimentar si el amplificador entrega suficiente voltaje. Ajá. Y al revés, te encuentras con algunos planares magnéticos que tienen baja impedancia, menos de 50 ohms a veces, ¿Cierto? Sí. pero tienen una sensibilidad bajísima, y eso sí que piden corriente. Mucha corriente. Pueden ser un desafío mayor para el ampli. Exactamente. La demanda real es una combinación de las dos cosas. Impedancia. Y sensibilidad. Entendido. Y eso nos lleva derechito al amplificador. Y a esa especificación clave, a veces medio escondida. La impedancia de salida, o Z-out, funciona como si fuera un divisor de voltaje con la impedancia del auricular. Imagina una pequeña resistencia justo a la salida del ampli, antes de llegar al auricular. Para que la mayor parte del voltaje de la señal llegue al driver del auricular y no se quede atrapada en el amplificador, esa Z-out tiene que ser mucho, mucho más baja que la impedancia del auricular. Mucho más baja. Sí. Idealmente en los amplis de estado sólido modernos, buscamos que sea cercana a cero. Menos de 1 ohm es bastante común y bueno. Suena fundamental, la verdad. Pero, ¿dónde encontramos ese dato? Porque no siempre está en la caja, ¿verdad? A veces hay que investigar un poco, sí. Hay que buscar en los manuales, en la página web del fabricante, o bueno, recurrir a fuentes técnicas confiables. Sitios como Audio Science Review, que miden todo, blogs que han sido referencia, como el de NGWB en su momento. Canales de YouTube también, ¿no? Como el de Julian Krause. Exacto. O foros especializados. Reddit, en Our Headphones o Headfi. Ahí la gente comparte mediciones y experiencias. Y si un fabricante no lo publica, quizás sea una señal de alerta, ¿no? Podría ser, o al menos nos obliga a buscar más. Vale. Y para no perdernos en todo esto, mencionaste una guía práctica. Sí, la famosa regla del 8. Es bastante útil como punto de partida. Dice que la impedancia de salida del amplificador, la SOUT, no debería superar 1/8 de la impedancia nominal del auricular. O sea, SOUT tiene que ser menor o igual que la impedancia del auricular dividida por 8. Eso mismo, SOUT menor a auricular 8. Un ejemplo rápido. Si tienes unos auriculares de 80 ohms, necesitarías un ampli con una SOUT de menos de 10 ohms. 80 entre 8 es 10. Entendido. Una regla sencilla. Pero, ¿por qué es tan importante seguirla? ¿Qué pasa si la ignoramos? Muy buena pregunta. Aquí entra en juego el concepto de factor de amortiguamiento, o damping factor. Una impedancia de salida baja, SOUT baja, significa un factor de amortiguamiento alto.
Y esto quiere decir que el amplificador tiene, digamos, un buen control eléctrico sobre el movimiento del diafragma del auricular. Como un buen agarre. Exacto. Puede frenar las vibraciones no deseadas rápidamente. Es como tener buenos frenos en un coche. Es vital para que los bajos suenen precisos, rápidos, definidos, que no se sientan retumbones o como embarrados, lentos. O sea que si no seguimos la regla, el sonido se puede comprometer bastante. Totalmente. Si la SAUT es relativamente alta comparada con la impedancia del auricular, pueden pasar varias cosas negativas. Primero, se puede alterar la respuesta en frecuencia. ¿Por qué? Porque la impedancia de muchos auriculares no es constante, varía con la frecuencia. Ah, claro. Y esa variación interactúa con la SAUT del ampli, coloreando el sonido. Puede realzar o atenuar ciertas frecuencias. Segundo, lo que decíamos, bajos sin control, que suenan flojos. Tercero, puedes perder algo de volumen general o rango dinámico, porque la transferencia de voltaje no es eficiente, y hasta puede aumentar la distorsión. Vaya. La regla del 8 lo que busca es mantener esas alteraciones tonales por debajo de 1 decibel, que es más o menos el umbral donde empezamos a notar diferencias. Clarísimo. Ahora, hemos hablado de la SAUT en general, pero ¿influye el tipo de amplificador? O sea, ¿es distinto en uno de estado sólido que en uno de válvulas? Sí, influye bastante en la aventadura típica que vas a encontrar. Los amplificadores de estado sólido modernos, sobre todo los que usan bastante retroalimentación negativa en su diseño, suelen tener impedancias de salida bajísimas, muy por debajo de 1 ohm a menudo. Son muy versátiles en general. Ajá. En cambio, los amplificadores de válvulas, por su propia naturaleza, especialmente los que usan transformadores de salida, que son muchos, tienden a tener impedancias de salida más altas. Pueden ser de varios ohms, incluso decenas de ohms. Y eso explica por qué se dice que sinergizan mejor con auriculares de alta impedancia, ¿no? Exactamente. Unos auriculares de, digamos, 150, 200, 300 ohms o más son menos sensibles a una SAUT elevada. Esa alta impedancia del auricular minimiza los efectos negativos de la SAUT del ampli. Y bueno, permite disfrutar de ese carácter particular que a veces se busca en las válvulas, ese sonido más cálido o diferente, sin que la interacción eléctrica lo arruine. Claro. Conectar unos auriculares de baja impedancia y alta sensibilidad, como unos IEMs de 16 ohms, a un ampli de válvulas clásico con, 30 ohms de SAUT, suele dar resultados, poco fieles al sonido original del auricular. Puede sonar muy coloreado. Queda muy claro entonces. El emparejamiento exitoso va mucho más allá de mirar solo la impedancia de los auriculares. Hay que entender la sensibilidad y, sobre todo, investigar y tener en cuenta la impedancia de salida del amplificador. La regla del 8 es como una brújula técnica inicial, una buena guía para asegurar esa compatibilidad eléctrica básica. Correcto. Cumplir estas guías técnicas no te asegura al 100% que el sonido final te vaya a encantar, porque ahí entra el gusto personal, la subjetividad, pero sí asegura algo importante, que estás escuchando los auriculares más cerca de cómo fueron diseñados por el fabricante, sin coloraciones raras impuestas por una mala pareja eléctrica. Prepara el terreno, digamos. Exacto. Prepara el terreno para poder evaluarlos de forma justa. Después, la elección final siempre dependerá de la escucha, de la experiencia personal. Esto nos deja pensando algo. Si la impedancia de los auriculares, como dijiste, varía con la frecuencia, incluso si cumplimos la regla del 8, ¿podría esa interacción sutil entre la curva específica de impedancia del auricular y la impedancia de salida del ampli, aunque sea baja, explicar algunas de esas diferencias de carácter o presentación que a veces percibimos entre amplificadores que técnicamente parecen muy competentes y similares? Es una excelente pregunta para seguir explorando, ¿eh? Esa interacción fina podría ser una de las claves de esas sutilezas sónicas. Una vuelta de tuerca más.